Buenas noches, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. En este día me ha tocado hablar de un pasaje muy hermoso que se encuentra en Filipenses capítulo 4. Y antes de empezar, permítame orar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, ese de nuevo, Señor, y entusiasmo que nos das cada día de honrar tu nombre, bendecirte, Señor, y querer compartir acerca de ti y de tus enseñanzas. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a los oyentes, Señor, que me llenes de tu sabiduría y de tu Espíritu Santo para poder ser facilitador, Señor, de tan bella enseñanza, Señor, para que sirva para edificación de cada uno de los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el versículo 1 dice así de Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor amado. Cuando analizamos la vida del apóstol Pablo, pensamos que nuestro trabajo y el servicio en el Señor son muy poco comparados con la de este gran siervo del Señor. El pasaje empieza llamando hermanos a la iglesia de Filipos y exhortándolos a estar firmes en su gracia. La iglesia de Filipos es una iglesia visitada por el apóstol Pablo, donde halló mucha oposición hasta el punto de padecer mucho y decir que fueron ultrajados en este lugar. Pero las grandes pruebas que pasó también sirvieron para que se presentaran hermosos milagros como el terremoto en la cárcel de Filipos. Esa alabanza que cantamos juntos que dice: yo sé que tú bien puedes cantar como yo canto, y como Pablo y Silas cantaban al Dios Santo. ¿Sabes tú el por qué? Porque aunque estaban presos, eran libres en Jesús. Y ellos cantaban himnos estando en el cepo. Y recién azotados en la madrugada, en presencia no de la iglesia, sino de reos en una cárcel. Y cuando de repente hubo un terremoto, se estremecieron los cimientos de la cárcel y se sacudían. Y al instante, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Así que por temor el carcelero pensó que todos habían huido, por lo que sacó su espada y se iba a matar. Hasta que oyó la voz del apóstol Pablo que clamó a gran voz: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Así que este evento provocó que el carcelero creyera en el Evangelio con toda su familia y fueran bautizados. Por eso yo también me gozo con esta misma gracia, porque quizás no tengamos la misma libertad para reunirnos y cantar alabanza juntos como iglesia, pero estamos con nuestra familia al lado. Y si usted no está con su familia ni con nadie, sepa ciertísimamente que Jesús nos dijo que nunca nos dejará ni nos desamparará. A través de este pasaje el Espíritu Santo nos está animando, aún en esta condición de confinamiento temporal, a trabajar y servir al Señor compartiendo el Evangelio y compartiendo el link de estos servicios, gozándonos en cantar las alabanzas que cantamos en este servicio virtual y sentirnos juntos como iglesia, escribiéndonos en los chats o haciendo llamadas por WhatsApp. De manera que podemos decir también que las cosas que nos han sucedido han redundado mucho más bien para el progreso del Evangelio. El tipo de firmeza que exhorta el apóstol Pablo, en primer lugar, podemos encontrarlo al inicio de esta carta. En el primer capítulo, el versículo 5, cuando escribe que con gozo sus oraciones era para la iglesia de Filipos, que continuaran con la misma comunión en el Evangelio. El ejemplo del apóstol Pablo y de esta iglesia de Filipos es a estar firmes en el servicio al Señor. Recordamos que el Espíritu Santo cambia el rumbo del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. A este sitio, precisamente, cuando tiene una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa Macedonia y ayúdanos.
Filipos es la primera provincia de Macedonia. De manera que, teniendo aún mayor oposición, luchando o siendo afligidos, no es para que podamos estar intimidados, sino mucho más bien para que ocurra lo contrario. Debe haber mayor firmeza porque este es el indicio de que hay salvación y del testimonio porque a vosotros, dice el Señor, nos ha concedido a causa de Cristo que no solo creamos en Él, sino que también padezcamos por Él. En segundo lugar, el apóstol corrige una situación de división en la iglesia o de diferencia de dos preciosas hermanas que aparentemente estaban peleadas y debían reconciliarse como es digno de andar en el Evangelio de Jesucristo. Leamos Filipenses capítulo 4, verso 2. Dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Recordemos que este capítulo es una exhortación a vivir en el gozo del Señor. Y es indiscutible que sin perdón y sin reconciliación no podemos hallar cumplido el gozo del Señor en nuestros corazones. El sentir de Cristo en perdonar es lo que supera o está por encima de cualquier error, ofensa, deuda, dolor o incomodidad. Hace unos días me encontraba molesto con una persona en el trabajo que me había hecho una ofensa y esperaba que esa persona me reconociera su error y me pidiera disculpas. Pero escuchando un servicio programado o pregrabado en la radio, el Espíritu Santo me convenció que estaba en pecado por no querer buscar la paz con esa persona y me recordó que no se podía poner el sol sobre nuestro enojo. Y ya había pasado unos días. Así que pedí perdón al Señor. Y le pedí al Señor que me diera sabiduría para ponerme de acuerdo con Él. Con la persona que me hizo sentir ofendido. Y para la misericordia del Señor, todo se arregló porque Dios es bueno y fiel. Recuerde que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, en el caso de Evodia y Síntique, estamos hablando de dos hermanas de la iglesia, que seguramente fueron las primeras hermanitas en la iglesia de Filipos que recibieron al Señor junto con Lidia, que fue mencionada en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Lo interesante y digno de imitar del apóstol Pablo como autoridad en la iglesia es que no pasa por alto esta desaveniencia entre los hermanos, sino que las menciona y luego les invita a ponerse de acuerdo en el nombre del Señor Jesucristo, porque es a través del amor y del perdón como se hace posible adornar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El verso que sigue en Filipenses 4, versículo 3 dice, y asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, ¿a quienes? A Síntique y Evodia, que combatieron juntos conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Podemos deducir en el capítulo 2 de Filipenses, versos 25 al 30, que este compañero fiel que cita el apóstol Pablo se está refiriendo al pastor de la iglesia de Filipos, es decir, a Epafrodito, que junto con Clemente y otros colaboradores, como vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 16, como Silas y Timoteo, combatieron juntamente con él por el Evangelio. El apóstol Pablo le pide a Epafrodito que nuevamente se asegure en ayudar y comprobar que estas dos hermanas se reconcilien porque las dos habían también trabajado para el servicio del Señor. Y no era posible que los soldados del mismo bando estuvieran en desacuerdo si la lucha es a favor que más personas lleguen a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. El verso 4, en Filipenses 4, se da una ordenanza. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El regocijo, hermanos, es un estado de ánimo, de experimentar un evento o una situación de placer o gran complacencia.
Seguramente usted, como yo, sentirá regocijo cuando las autoridades hayan vacunado a la población y autorice que podamos volver a la normalidad de andar sin mascarillas y también podernos abrazar juntos con nuestras familias, hermanos y amigos. Pero este estado de ánimo se nos ordena que sea en todo momento, es decir, siempre. ¿Por qué? Porque lo que creemos en el Evangelio sabemos que la buena noticia que hemos recibido es mucho más grande y mucho más duradera que cualquier buena noticia que recibamos aquí en nuestra tierra. El contexto de este pasaje se encuentra en Filipenses capítulo 3, verso 20, que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El gozo es también la segunda cualidad mencionada en el fruto del Espíritu Santo. El primero es el amor, que excede todo conocimiento, y el que está en medio es la paz, que sobrepasa todo su entendimiento. Esta es la evidencia más clara que el glorioso Espíritu Santo mora en nosotros, cuando experimentamos estas cualidades porque viene del mismo Espíritu Santo, dando testimonio el mismo Espíritu Santo a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El siguiente versículo, estamos en el pasaje guía de Filipenses 4, el verso 5, se nos exhorta que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Gracias a nuestro amigo Google, me puse a investigar la palabra en griego que se usó para traducir en español nuestra gentileza. Y esta palabra se dice en griego hipsigma, que como podrá deducir también se usa en 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 3 como una de las cualidades del siervo de Dios. Cuando estudiamos esta cualidad que es la de el siervo amable, la definición de esta palabra, recordamos que lo contrario a la amabilidad es tener una actitud grosera, severa, a la defensiva, seria o rígida, que resulta que seamos inaccesibles para las personas y no llegar a tener confianza las personas en nosotros. De hecho, a veces se nos ha querido transmitir que la idea de que cuando una persona está bajo autoridad debe ser intimidante, debe no ser amable, a fin de que las personas respeten a las personas que están bajo autoridad. No obstante, bíblicamente el siervo de Dios debe tener un buen ánimo y proyectar confianza para que las personas tengan la libertad de aceptar y obedecer su consejo. Esto quiere decir que el Espíritu Santo está mostrando que la buena actitud de gozo debe ir acompañada de la amabilidad para que seamos accesibles y cordiales con todas las personas. No puedo dejar de acordarme que cuando el apóstol Pablo lo azotan y lo encarcelan injustamente en Filipos, los magistrados quisieron dejarlo libre encubiertamente. Y al darle la buena noticia, los alguaciles que podían marcharse en paz por solicitud de los magistrados, Pablo dice así: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, le rogaron, dicen los magistrados, a los apóstoles, o sea, a Pablo y a Silas, y los sacaron y le pidieron que salieran de la ciudad. Preste atención a este escenario que estamos hablando. El apóstol Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados con la acusación de que eran judíos alborotadores, que enseñaban costumbres
opuestas a las costumbres que ellos seguían, que eran las romanas. En Hechos, capítulo 20, podemos saber que el apóstol Pablo conocía sus derechos, porque era ciudadano romano, y mucho más porque lo era de nacimiento. Y cuando quisieron azotarlo en Jerusalén por otra causa, esta vez dijo al tribuno: ¿os es lícito azotar a un romano sin antes ser condenado? Pero en Filipos lo azotaron y lo encarcelaron junto con Silas, que también era ciudadano romano, sin antes condenarlo. ¡Qué belleza! Yo quisiera saber cómo Pablo y Silas, sabiendo esta gran injusticia, en la madrugada seguían cantando himnos y cánticos al Señor en la cárcel. Y es precisamente la misma razón por la cual los apóstoles Pedro y Juan salieron gozosos ante el concilio en Jerusalén, que los mandó a azotar, pues consideraban que eran tenidos por dignos de haber padecido afrentas por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué fueron azotados Pedro y Juan y los apóstoles? Porque las autoridades se llenaron de celo al ver cómo se hacían grandes milagros y maravillas, que incluso dice ponían a los enfermos a un lado para que cuando Pedro pasara, la sombra cayese sobre alguno de ellos. Así que seguramente Pablo y Silas recordaban todo esto en esa cárcel, encarcelados, encadenados y con el mismo padecimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que se estaba cumpliendo en ellos también, que impedía que la injusticia de estos magistrados y los azotes y la cárcel no fuera suficiente para experimentar el gozo de tenerse por digno de padecer por causa de su nombre. Así que no crea que la causa por la cual Pedro pide a los magistrados que ellos mismos, que los mandaron a azotar y a encarcelar sin antes ser condenados, que fueran ellos que los libertaran por venganza, sino más bien porque era una ocasión, una oportunidad para que ellos también recibieran el Evangelio y la salvación por medio de su palabra o testimonio. Y para rematar, hermanos míos, el testimonio espiritual a nuestro corazón lo da el apóstol Pablo cuando nos enfoca que debemos estar nuestra mirada puesta en el Señor, porque Él dice: el Señor está cerca. Si todo lo que hemos hablado no le estimula al gozo y a la amabilidad, pues esta esperanza bienaventurada es suficiente para que así lo sea. El Señor está cerca, mis hermanos. Qué tremendo ejemplo de actitud cristiana. Estar firmes en el servicio del Señor, número 1. Estar en paz con todos los hermanos, número 2. Regocijarnos en el Señor siempre, número 3. Y ser amables para con todos los hombres. Ahora veamos la última enseñanza que nos ayudará a reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Leamos ahora Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El afán es un signo de temor, preocupación o miedo de lo que ocurrirá en el futuro o el día de mañana. Esto me acuerda a mi perrita, que yo creo que ella le da pena que la vean durmiendo, porque duerme boca arriba con sus patitas en el aire. Y eso me causa mucha gracia. Pero lo que más risa me da es que esa perrita duerme tranquila, sin ninguna preocupación de qué va a comer mañana o dónde irá a parar, porque recuerde que ella fue adoptada. La exhortación es que por ninguna
razón nosotros debemos afanarnos. Más bien debemos poner sobre el Señor todas nuestras ansiedades, en oración y ruego. Ajá, y con acción de gracias. Mucho más tremendo esto que leemos, porque la gratitud es el resultado de vivir con firmeza, perdón, gozo y amabilidad. ¿Dónde vemos ejemplificado esta actitud? Precisamente en el buen Maestro nuestro Señor Jesucristo. La noche que fue entregado, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermano mío, deseche todo pensamiento contrario que le impida ver la bondad de Dios en su vida. Aprendamos como los apóstoles a gozarnos de nuestros padecimientos, que se deben ir cumpliendo en el resto de los hermanos por todo el mundo. Seamos agradecidos por todo, desde que despierta porque tiene vida y hasta cuando va con el Señor porque Él le ha dado salvación. Y la promesa de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa paz, hermano, no tiene precio y no se puede conseguir en este mundo, porque porque esta paz es una de las cualidades del fruto del Espíritu. Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No se las doy como el mundo se la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué bendición es recibir la paz de Dios y podamos cantar en este tiempo, al mundo paz nació Jesús, nació el Salvador, ya es feliz el pecador. ¿Por qué? Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Hermanos míos, que el Señor te continúe bendiciendo.